Buenos días. La experiencia de la incertidumbre, narración de una historia del miedo y el amor. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. John Donne. Este texto tiene como objetivo presentar una serie de pensamientos que confluyen con la idea de estado mental transicional que hemos venido trabajando a lo largo de este año en el Centro de Estudios Psicosociales al cual pertenezco. Permitiéndome la libertad que me da el encontrarme en un espacio lejos de casa, la de la Academia de Filosofía, evadiré la estricta rigurosidad y recurriré al conjunto de imágenes que provienen de mi corta experiencia en la literatura, la historia y algunos caminos recorridos por la pedagogía de paz en estos días previos y posteriores al plebiscito, para escribírselas tal como ellas se han venido conformando para mí. Me centraré fundamentalmente en darle contenido a ese estado mental transicional desde las emociones, sometiendo a su juicio la intuición de que se trata ante todo de un estado que surge de la confluencia de dos sentimientos, el miedo y el amor, los cuales invaden nuestra cotidianidad desde el comienzo de las negociaciones y continúan con mayor fuerza tras la decisión tomada el día domingo, derivando en lo que denominaré a lo largo de estas líneas como la experiencia de la incertidumbre. En este sentido, hablaré del estado mental transicional bajo la etiqueta de incertidumbre, que implica la confluencia de estas dos emociones que se desencuentran y producen una ambivalencia en la que nos vemos cohibidos e impulsados a la acogida del otro al mismo tiempo. Como desarrollo de esta hipótesis de trabajo, hablaré de la guerra y del plebiscito como hitos que deben marcar la historia emocional de la sociedad colombiana. Ante el inminente triunfo de la frialdad, debemos reforzar aquello que hemos ganado en este tiempo de diálogo con el otro. Las lecciones que recogemos de nuestro pasado, vistas a partir de la inclusión del otro, empatía, o de la exclusión del mismo de nuestra comunidad, no deben conducirnos a la emoción del amor como objeto último de la cohesión social y por lo tanto como cursor para el cambio. Aunque también en este proceso aparezca el miedo, como respuesta a los acontecimientos de un país en guerra y como correlato del amor y de la vulnerabilidad al que éste nos somete. En segunda instancia, la descripción de la incertidumbre como estado que se genera a partir de la conjunción del miedo y el amor nos ubican ante una posición de vida que exige de la conversación con el otro, de la reflexión y la acción como componentes de una nueva emocionalidad, los cuales deben necesariamente terminar por la pregunta por nuestro estar emocional en el mundo y mi conclusión de que solo una vez éste sea guiado por la preponderancia del amor, nos hará dueños de un principio de acción según el cual se hace impensable el sacrificio del otro. Historia emocional de la guerra y del plebiscito, de la experiencia individual a la colectiva. Empezaré por asumir la latente contradicción de contarles el testimonio de una guerra que no he vivido, lo cual, para mí, como para miles de jóvenes que crecimos entre la ciudad y el ruido de los televisores, significa hablar de imágenes que se insertaron en nuestra memoria, confundiendo nuestros temores más ficticios con un miedo auténtico al secuestro, a la muerte en manos de otros, a la pérdida de nuestros padres o a los desplazados que no sabíamos cómo clasificar. Nací en el año 91. Bajo el surgimiento de una constitución que traía la promesa de solucionar una historia de dolor individual y colectivo, resultado de un país en que la construcción de Estado y de gobierno ha cobrado innumerables muertes. Se trataba, por lo tanto, de un momento de cambio en el que se pensaba que la inclusión del otro y la reconstrucción institucional implicaría una disminución considerable de la tragedia vivida por el país. No obstante, como lo demuestran las estadísticas y nuestros recuerdos, tal acuerdo no significó el fin de esta historia. Caso contrario, mientras se pesaba mi vida, en Colombia seguía la violencia como un mecanismo regular de la lucha contra el otro. Por ello, en medio de la continuación del dolor, hasta el día de hoy, fui testigo a oídas de las masacres cometidas a los 11 diputados, de la bomba del Nogal, de la masacre del Salado, sin mencionar muchas más. Ahora, quisiera decirles que mientras vivía la guerra, el dolor hacía parte también de mi relato. Lamentablemente, debo confesarles que no fue del todo así. De un modo indeseable, solo cuando afectaba a mi propia casa, a través de un camino de pescas milagrosas que debíamos recorrer, o de algún tío lejano que se veía acechado por el conflicto, logré sentir el peso de la muerte
y la tristeza que permea todos los rincones cuando ya llega de un modo injustificado e intempestivo. Es esta la historia de Colombia. Por mi parte, tuve que crecer. Indudablemente mi indiferencia se debía a mi edad, pero sobre todo a la normalización del dolor. El cuerpo debe acostumbrarse a situaciones de dificultad, aprender a vivir con ellas y seguir adelante, pues si no el desgaste emocional es autodestructivo, insostenible. No obstante, esto no justifica la inercia. El desinterés por los demás, por su tristeza, no puede ser parte de nuestro esquema cotidiano de experiencias. Si tal como lo demostraba Adorno en el Holocausto nazi, los sucesos de violencia límite pueden llevar a que las personas, como mecanismo para no verse derrotadas por lo desolador del panorama, procuren sustraerse a la confrontación con el horror, hay que recordar que esto trae consigo el peligro de que el horror se repita. Por ello, en buena medida, la repetición de la barbarie tiene su origen en una actitud que es fomentada por la violencia misma, a saber, la de la dureza o la frialdad. Fue entonces cuando conocí un desmovilizado, y su narración de la guerra vivida en primera persona rompió el cristal de la pantalla a través de la cual yo había observado el conflicto. Me enfrenté al terror real, al cuerpo presente que exigía de mí ya no solo de una posible empatía con el otro, sino del conocimiento de su historia, de sus penas y sus temores. Ver lo que había significado en el otro la guerra me transmitía una idea de preocupación, de responsabilidad sobre su vida y aquello que me contaba. Emocionalmente, la experiencia de ese encuentro es irreductible a una descripción. Sin embargo, puedo evidenciar que estuvo atravesada por la explosión de sensaciones escasamente experimentadas por mí. Me encontré cara a cara frente al miedo, la rabia, la impotencia, y mi vivencia del otro empezó a estar permeada por su propia existencia emocional. Sé que muchos de ustedes no han tenido ese encuentro. Tal vez sea esta la razón de los recientes resultados del plebiscito. No obstante, sé también que para muchos de nosotros la posibilidad de esta decisión, el sí o no del acuerdo, significó una ruptura colectiva de la pantalla que aún a muchos les falta por romper. Después de un letargo colectivo en el que se encontraba y se encuentra todavía gran parte de la nación, nuestro país se ha visto interpelado por la posibilidad de un cambio emocional. Mi historia, particular a quien hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a otro agente del conflicto, se ha extendido a lo largo de este mes debido a una incertidumbre, la de si la paz sería o no aceptada por todos los colombianos. Durante más de 4 años, pero especialmente en los últimos 30 días, nos hemos visto incorporados en una conversación que ha demandado la exposición y cuestionamiento de nuestras creencias. Acompañada de una explosión emocional desordenada e indefinible, me atrevería a aseverar, similar a la que tuve que vivir tras conocer a un desmovilizado, este diálogo ha implicado la confluencia del miedo y el amor. La oportunidad e incertidumbre que implicó el plebiscito causó la movilización de algunas de nuestras creencias, así como la reconfiguración o reafirmación de los dolores y miedos pasados. La posibilidad del desarme y el encuentro con lo desconocido, o de la latente continuación de la guerra, reprodujo sensaciones de ansiedad, de miedo o de esperanza. El principio de racionalidad absoluto como cursor de nuestra acción se vio cuestionado, como Hume ya lo evidencia en el Tratado sobre la Naturaleza Humana, para dar paso a la idea de que la vida individual y colectiva está impregnada de una emocionalidad, en la que, de un modo desafortunado para el caso de Colombia, se ha relegado a la guerra como factor condicionante de esta experiencia. La indiferencia, como actitud hacia una guerra que nos ha hecho sentirnos inertes ante el dolor del otro, se ha visto discutida por la insistente enunciación de voces que nos develan rostros desconocidos, historias no narradas ni escuchadas. El rostro no se ve, es una voz, como lo dirá Joan Carmelich, y esto implica que las voces que circundaron y deberán seguir haciéndolo durante este tiempo se sumaron a una comunidad que ha excluido al otro de su historia. Así, de lo que para mí ha significado la inclusión del otro en mi sensibilidad, pasamos al intento por la incorporación de una vivencia excluida en el sentimiento colectivo de nación, el del sufrimiento de la guerra de los últimos 60 años. De manera que se nos presenta la opción de incluir el dolor del otro en nuestra gama de experiencias, ya no como una narración aislada, sino como una preocupación de todos, un principio que nos movilice.
Es a esto a lo que denomino el amor. Ese sentimiento que nos impulsó a gran parte de los que estuvimos durante este tiempo y que seguiremos haciéndolo, trabajando por la construcción de un país en paz. Pensar en el otro como un fin en sí mismo, como alguien que merece la posibilidad de vivir independientemente de los beneficios que eso nos representa a nosotros, darle lo mejor de lo que somos y actuar en razón de su humanidad, es el primer y último cambio que convoca estas líneas. Ahora bien, las distintas posiciones frente a los acuerdos y la prevalencia de contrastaciones entre los que sosteníamos alguna postura demostraron la heterogeneidad emocional de los diálogos y de su posible implementación. Ante la idea del amor se aparecía constantemente el temor, el miedo como correlato del riesgo que se asumía al defender una idea de paz, pero también como respuesta normal a un pasado de conflicto. En este sentido, el miedo fungió y funge como reacción a una necesidad de autoprotección, pero también como respuesta a una apuesta emocional diferente que no se ha podido materializar, lo que lleva a la experiencia de incertidumbre como marca distintiva del tiempo de las negociaciones y de este nuevo momento post-plebiscito. La experiencia de la incertidumbre, el amor y el miedo en la historia colectiva. La pretensión de que esta nación reconocerá los diálogos de La Habana y el reciente plebiscito como un hito de la historia nacional puede considerarse ilusa. No obstante, el proceso de transición emocional que desarrollamos previamente y que se ha extendido de modo paulatino a la sociedad colombiana da cuenta de las potencialidades de un tiempo en el que lucharemos por el despertar de la empatía y el resurgimiento de una idea del amor como elemento fundamental para la cohesión social. Empezando por la ruptura de la frialdad, negación de la normalidad del conflicto, debemos pasar a la reconfiguración de la forma en la que vivimos la violencia, para terminar en la construcción de una nueva emocionalidad que invite a la reflexión, a la escucha del otro y a la acción. Entramos en un periodo de incertidumbre, que como lo dirá Martha Nussbaum, es el comienzo del verdadero pensamiento. Y yo me atrevería a aseverar que para el caso colombiano, la incertidumbre debe ser el comienzo de una nueva historia, un nuevo pensar y sentir de la colectividad. Atravesada por el amor como elemento configurador de nuestra voluntad y cursor para la toma de decisiones, y del miedo como consecuencia de la desconfianza frente al otro y la inseguridad sobre el futuro, la incertidumbre se configura como una experiencia en la que nos cuestionamos sobre el sentido de nuestra propia existencia y el rumbo que ésta debe tomar. Comprendiendo los límites que se imponen al control sobre el futuro y la imposibilidad de definir el presente fuera del marco de los estereotipos, nos vemos inclinados a la deliberación sobre aquello que nos identifica como comunidad y nos motiva al encuentro con el otro. Por ello, la incertidumbre no es solo una consecuencia de este momento, sino que es deseable para la reconfiguración de nuestras creencias y para la reescritura de la historia. Tal que correlato del estado mental transicional, la incertidumbre debe ser vista como una oportunidad para el cambio de nuestros esquemas de pensamiento y nuestras acciones. Por ello, la importancia de la simultaneidad entre el miedo y el amor derivan en este punto de su capacidad para permear la vida de las personas y la colectividad, llevándonos a un momento de reflexión y cambio, a un estado de duda, de permanente cuestionamiento. Las emociones que se contraponen generan ambivalencia. El miedo de acercarnos a lo desconocido y la disposición para amar, superando los riesgos que trae el posible fracaso de nuestras expectativas, son dos caras de una misma moneda. Amar consiste en una preocupación auténtica por el objeto de nuestro amor, lo que necesita del conocimiento del otro, del cuidado de nuestra capacidad para movilizarnos por fines últimos y de la inclusión de motivos altruistas en la acción. El amor se encuentra así en un punto intermedio entre lo voluntario y lo que sale de nuestro control, generando motivaciones para la acción, construyendo cursos de vida, pero desembocando al mismo tiempo en el posible riesgo de ser heridos por la pérdida de aquello a lo que amamos y así por un cierto deseo de no amar. Por su parte, el miedo responde también a la lógica del amor. Tememos por lo que queremos, por nuestra propia vida y por el bienestar de lo que amamos. Una vida sin amor es una vida sin miedo, pues solo las emociones capaces de motivar un auténtico interés en vivir pueden generar temor por perder aquello que le da color a nuestra existencia.
Ahora bien, si en el pasado fuimos vulnerados por dedicar nuestro esfuerzo a un cierto sujeto del amor, repetir ese momento es para nosotros siempre un peligro latente. En este sentido, el miedo indica que nos sentimos propensos a que situaciones conocidas o desconocidas nos arrebaten la fuerza y el objeto que amamos. Es por ello que decimos que el miedo es inherente a una vida en la que amamos a un otro. Vivir en comunidad debe implicar siempre la conjunción de estas emociones. Infortunadamente para Colombia, la frialdad, la apatía y la desesperanza han impedido el surgimiento del amor y en algunos casos del miedo. El abstencionismo visto en las urnas el domingo pasado nos habla de la prevalencia de algún interés personal sobre el colectivo, pero más que eso, de la imposibilidad del amor por el otro en un país que ve el conflicto a través de una pantalla. Adorno, al escribir sobre el Holocausto, sobre la frialdad en el Holocausto decía que era esta el principio básico de la subjetividad burguesa sin el que Auschwitz no hubiera sido posible. Y, aunque más adelante la asociaba con el miedo, me atrevo a contradecirlo, sosteniendo que la frialdad no es más que el resultado de una vida carente de una verdadera emocionalidad. Si la incertidumbre por el futuro de nuestra nación nos invade, es solo porque la empatía abrió la puerta para la humanización del otro, para nuestra preocupación sobre su vida. En este sentido, el alto abstencionismo trae a la luz un actor emocional que había aparecido, aunque con menor fortaleza, en los encuentros entre quienes discutíamos sobre el sí o sobre el no, la apatía. Luego, mientras el no puede asociarse en gran parte con el dolor, el rencor y el temor a la prevalencia y reiteración del daño, el abstencionismo solamente refleja la incapacidad de empatía con el otro y la imposibilidad de entrar en el estado de incertidumbre o en el deseo de cambio. Nuevamente, debemos repensarnos antes del miedo y del amor y comenzar por quebrantar la frialdad y la dureza, focalizándonos en que el fin último de la cohesión social solo puede conseguirse por medio del amor. Más allá de la incertidumbre y la apatía, la necesidad del amor para la construcción de comunidad. Pensar en el triunfo del amor en estos últimos días implica un reto profundo para cada uno de nosotros. La muestra de apatía, la persistencia del dolor, la cara del rencor y la paralización producida por el miedo y la desesperanza son evidencia del estado de desamor generalizado en el que se encuentra nuestro país. En la noche, Maupassant escribe: "Lo amo como uno ama su país, con un amor instintivo, profundo, invencible". Y hoy, tras los resultados del domingo, sentimos la fragilidad de ese amor. Colombia, tras 60 años de guerra, sufre de una profunda apatía, de un sincero desamor, de una incapacidad para amar tal como nos lo exige la idea misma de humanidad. No sabemos amarnos de modo desinteresado, lo que sobrepone razones de orden individual a la idea del otro y de la convivencia con él. Si el amor implica la construcción de una humanidad que se imagina más allá de las vivencias individuales, lo más importante de él es que nos permite darle sentido a nuestra existencia, pues compele a la configuración de un fin último para la acción, uno que excede los límites de lo que somos. En este sentido, el amor al ser desinteresado da cuenta de la posibilidad de la desinstrumentalización del mundo y de nosotros mismos. Las cosas que amamos las protegemos, no porque esto represente un beneficio ulterior para nosotros, sino porque la felicidad de lo que amamos es en sí misma una fuente de satisfacción. Por ello, la realización de nuestra existencia está íntimamente ligada a que aquello que amamos corresponda a nuestro amor. Lo que quiere decir no que éste satisfaga intereses personales, sino que él llegue a su plenitud independientemente de nosotros. El amor que da un padre a su hijo, el que destinamos a nuestras parejas, o más aún, el que mueve a quienes deciden dedicarse al servicio del otro, es una muestra de lo que significa amar. El padre no ama a su hijo porque éste le ofrezca un retorno determinado, sino por un vínculo que lo excede, condiciona su acción y lo lleva a una vida en la que su existencia está esencialmente ligada a la del otro. Darle ese contenido emocional a nuestro país es un desafío que debe comenzar por la reconfiguración de la idea del amor como recurso para la satisfacción propia e inmediata. Nos urge escuchar la voz del otro, darle un rostro, para luego incorporarlo en nuestra propia existencia emocional. Amar la idea del otro es al mismo tiempo un regreso a la imagen de humanidad. Ese desencanto colectivo,
el desamor en el que vive Colombia, aunque pudiera estar justificado, es incompatible con la posibilidad de un cambio social en el que se privilegie la vida del otro como igualdad superior a la muerte, en palabras de Tolstoy. La indiferencia frente al dolor nos deshumaniza, inhibe la posibilidad del amor y la incertidumbre como elementos para la transformación emocional y social. La construcción de comunidad necesita de un cambio en nuestra forma de amar. Debemos oír las campanas. No preguntemos por quién doblan las campanas doblan por nuestro país.